Muchas gracias, presidente. Hoy es un día muy especial. Son de esos que cada tanto el Parlamento recorre, son temas que aborda, que van más allá de las ideologías políticas, o deberían. Este es un tema que no debería estar embanderado con un partido político y, de hecho, en la gran mayoría no lo está. ¿Por qué? Porque hace a la conciencia, a los valores, a los principios, a los conceptos de cada uno en un tema tan sensible como es el tema de la vida y como es el tema de la muerte. Coincido que estamos hoy reviviendo el debate que dimos en el año 2022 frente al proyecto que presentara el diputado Ope Pasquet, que en los hechos es prácticamente el mismo proyecto, excepto algún cambio de palabras, alguna sustitución, pero el sentido y el concepto es el mismo. Por lo tanto, seguramente reiteremos las mismas cosas que dijimos aquí en esta sala hace 3 años, sin importar el resultado de la votación. Aquí cada uno tiene en la Casa de la Democracia que dejar sentado lo que piensa, más allá de si su proyecto gana o si su proyecto pierde. En definitiva, aquí quien gana y quien pierde no es el legislador, sino en definitiva quienes intervienen, nada más ni nada menos que en todo el proceso de salud que involucra a estos uruguayos. Lo primero que quiero decir es que este no es un tema que esté instalado en la sociedad. Mentira, falso. Que se haya dado una discusión profunda en la sociedad de este tema es falso. Eso no inhabilita a que el Parlamento lo trate, no inhabilita a que los legisladores lo presenten, pero no hagamos de este tema un tema que hoy es candente en la sociedad. De hecho, no forma parte de los problemas que hoy la gente tiene. Y eso hay que sentarlo. Como también hay que sentar la realidad de que en el mundo, en 195 países reconocidos por las Naciones Unidas, únicamente 9 han llevado adelante la eutanasia. Hoy se nombraron específicamente uno por uno los 9. Yo no voy a nombrar uno por uno los 86. Pero ¿qué quiero transmitir con esto? Que tampoco pensemos que somos un país atrasado o con determinados comportamientos que no acompasan el funcionamiento que hoy tiene el mundo. No, muy por el contrario. El Uruguay de hoy, el Uruguay hasta el día de hoy, es un país que acompasa el sentimiento, los valores y los principios del mundo. Pero además, presidente, no existe a nivel nacional ni a nivel internacional ningún derecho que ampare la muerte. Todos los derechos amparan la vida. Ni nacional ni internacional se establecen derechos a disponer de la propia vida. Solamente en los países, los 9, que tienen a la eutanasia o el suicidio asistido. Ni la Ley de Derechos de los Pacientes, ni el Código de Ética del Colegio Médico, ni la Constitución de la República, ni la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni la Convención Americana de Derechos Humanos, ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni la Convención sobre los Derechos del Niño, ni la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hablan nunca del derecho a la muerte, sino que hablan siempre del derecho a la vida. Es muy difícil en este tema abstraerse de lo que es cada uno. Yo soy médico de profesión. Hace 29 años me recibí. Hoy no vengo a legislar como médico. Tampoco vengo a legislar como hijo de padres que sufrieron enfermedades terminales. Tampoco vengo a legislar como integrante del Partido Nacional hoy, sino que vengo a legislar como todo eso. Como hijo de familia que sufrió, como médico de profesión, como político, como integrante del Partido Nacional y como un hombre que tiene creencias religiosas.
porque tampoco acá hay que denostar a las creencias religiosas. En definitiva, forma parte de la historia de la humanidad y también de la historia de nuestro país. Hemos entrado en una sociedad en la cual cada vez que el tema de fe involucra algunos aspectos de la vida, prácticamente pasa a ser denostado o ser una cosa de segundo plano. Yo hoy no vengo aquí por corporativismo, ni médico, ni religioso, ni siquiera político partidario. Vengo aquí como un ciudadano que cuando fue electo como legislador no fue electo en base a la eutanasia. Ninguno de los que estamos aquí hicimos campaña ante nuestra gente diciendo que estábamos a favor o en contra de la eutanasia. Por eso es de esos temas en los cuales hoy tenemos que asumir una postura. Y dentro de unos años la gente dirá, usted estuvo muy bien y le renovamos la confianza, o usted no me representó y por lo tanto dé un paso al costado que me va a representar otro. Entonces, es un tema donde la impronta personal, profesional, ideológica, principista y política tiene mucho que ver. Yo como médico, y creo que todos los médicos en nuestro país, porque la gran mayoría pasamos por la misma universidad, por la misma facultad, en los últimos tiempos han habido otras facultades, nunca elegimos esta profesión para matar. Nunca elegimos esta profesión para acabar con la vida. Siempre fue para escuchar, para acompañar, para ponerse en el lugar del otro, para aliviar y a veces para curar. Pobre del médico que diga que todos los días cura. ¡Mentira! Yo me encuentro con muchos pacientes o expacientes que me dicen, usted me salvó la vida. Y si ustedes vieran el hecho que ese paciente considera que fue salvarle la vida, fue de repente simplemente escucharlo o acompañarlo en determinado momento. Y ahora quiero entrar más en profundidad en el proyecto y empezar a desgranar las cosas por las cuales yo creo que este no es el proyecto de muerte digna, sino que es un proyecto indigno de muerte que el Parlamento va a votar. Artículo 2, que es el fundamental. Toda persona mayor de edad psíquicamente apta. ¿Quién está capacitado para catalogar que un paciente esté psíquicamente apto? ¿El primer médico? No. ¿El segundo médico? No. Consultas puntuales. Si ustedes supieran la cantidad de pacientes que yo he ido a atender en 29 años con intentos de autoeliminación, que en ese momento veían la vida negra y que años después uno se lo encuentra y le agradece la mano que se tendió, el esfuerzo que se hizo por sacarlo de esa situación y la vida se le transformó en una vida de colores, no quieran imaginarse. Entonces, este no es un tema menor. La aptitud física del paciente que va a tomar esta decisión es un tema meridianamente importante. Todos en algún momento de la vida o pasamos o vamos a pasar por algún momento de debilidad en materia psicológica o psíquica, por los avatares que la vida nos pone por delante. Ahora, ojo con tomar decisiones trascendentes en los momentos en los cuales estamos en el pozo. Y ahí entramos en las patologías. Se sacó crónica. Incurable e irreversible es crónica. Y lo decía hace 3 años. Crónica es el Parkinson. Crónica es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Crónica es la insuficiencia cardíaca. ¿Revierten? No, no revierten. ¿Se curan? No, no se curan. Uno con los tratamientos puede prolongar más o menos la evolución. Pero estamos hablando de este tipo de pacientes. Ahora yo le pregunto, ¿es lo mismo para un paciente que tiene la mutualista a pocas cuadras, que si le falta el aire puede tener una mochila de oxígeno a la hora de tomar esta decisión, que un paciente que vive en el Uruguay rural o en un pueblo del interior que no puede acceder al oxígeno y que está ahogado todo el día? Por supuesto que no. El que está ahogado todo el día va a querer morirse ya y va a querer recorrer este camino ya.
el que tiene la posibilidad de la mochila de oxígeno va a querer seguir viviendo. Y así como con la falta de aire, hablo del dolor. Los pacientes que tienen la posibilidad de acceder a terapias de dolor tienen una vida que les permite estar psíquicamente aptos para rechazar esto, distinto al que vive con un dolor que desde que se levanta hasta que se acuesta no lo deja vivir en paz. Entonces, acá empezamos a desnudar el tema. Acá los que tienen más posibilidades económicas y de infraestructura van a tener mejor capacidad para decidir y por lo tanto para vivir. Los que no lo tienen van a morir en el fracaso. En el periodo pasado el diputado de Matos, médico también, hacía una referencia a una novela de un autor brasilero que hacía una referencia a un río das mortes. Había un río das mortes. Los que estaban de un lado del río vivían y los que cruzaban del otro lado del río se morían. En nuestra sociedad tenemos muchos ríos das mortes. El propio diputado de Matos lo decía. Los que viven al norte de Río Negro no tienen las mismas posibilidades que los que viven al sur. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que los del norte de Río Negro van a morir más? Ah, seguramente sí. Pero en los departamentos hay ríos das mortes. No es lo mismo vivir en Punta del Este que vivir en Aiguá. El que vive en Aiguá tiene un río das mortes. Va a querer morirse más que el que vive en Punta del Este. Y el que vive en Pocito lo mismo con el de 40 semanas o La Teja. Entonces va intrínsecamente relacionado con la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Y aquí yo hago hincapié en los cuidados paliativos. La doctora Guedes, paliativista, que hizo un estudio en profundidad, hoy algo decía la diputada Salle, advirtió, de acuerdo a la encuesta de salud pública, que en el Uruguay hay aproximadamente, entre todas estas patologías a las cuales se ha abierto el proyecto, alrededor de 30.000 personas que podrían ser pasibles de la eutanasia. Analizadas esas 30.000, 2/3 no consideran que ese camino sea el correcto. Lo descartan, por más que estén sufriendo y con enfermedades terminales. Por lo tanto, nos quedan 10.000. Y de esos 10.000, como decía la diputada Salle, cuando se le practican los cuidados paliativos a esos pacientes, el 95% de los que pretendían recorrer el camino de la eutanasia desisten. Por lo tanto, nos quedan 500 pacientes, 500 más, 500 menos. ¿Qué quiere decir? ¿Que esos 500 se tienen que jorobar? No, por supuesto que no. Porque el que le tocó ser uno de los 500 está jodido. Ahora, no es que no haya ningún tipo de solución, que sea sufrir incansablemente o morir. Está lo que se ha dicho aquí, que es la sedación paliativa y que se practica desde hace innumerable cantidad de años en el Uruguay. Por eso cuando se dijo que Pablo solo es feliz cuando duerme, la opción de Pablo es dormir y no es matarlo. Y no es matarlo. Si seguimos con los artículos de la ley, se dice que la eutanasia será un procedimiento realizado por un médico o por su orden. Yo les quiero transmitir lo siguiente. Como aquí se decía, la gran mayoría de los médicos no tienen noción de este proyecto, ni saben la responsabilidad que le va a caer, aunque más no sea dando o delegando la orden para que otro ejecute el acto. Y es así que las grandes instituciones de nuestro país han rechazado esto, vinculadas con la medicina, por la falta de garantías, porque es un proyecto que le ofrece al médico el poder de decidir que una persona debe morir y la protección legal para causarle la muerte u ordenar a otro que se le cause, y luego la supervisión legal para informar la muerte de las autoridades, a las autoridades. Se le brinda la cobertura legal perfecta, ya que es la única persona que va a saber si ha infringido la ley o no. El otro es el paciente que ya se murió.
Para esto, la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos, FEMI y la Academia Nacional de Medicina han advertido sobre la falta de garantías. Siguiendo con el proyecto, se habla de que seguidamente el médico actuante dialogará con el paciente y le dará información acerca de los tratamientos disponibles, incluidos los cuidados paliativos. La información no es suficiente. Si yo estoy en la casa y el paciente no me puede hablar porque está ahogado, ¿qué le voy a informar? Lo que tengo que hacer es administrarle oxígeno y las drogas que lo hagan respirar mejor. Si el paciente me grita desde que llego hasta que me voy porque está dolorido, ¿qué le voy a informar de los cuidados paliativos? Tengo que aplicarle los cuidados paliativos, darle morfina y los analgésicos que sean necesarios para que él se sienta mejor. Y les puedo asegurar que no tienen la misma capacidad de decisión sufriendo que no sufriendo. Miren, en 29 años de profesión, y no de médico de escritorio ni de consultorio, meto 72 horas de guardia por semana arriba de ambulancias o de mi auto haciendo medicina de domicilio. Por lo tanto, veo unos cuantos pacientes por mes en estas situaciones con cuidados paliativos o enfermedades terminales. Nunca un paciente me dijo, máteme, doctor. Nunca. Sí me dijo, sáqueme el dolor. Sí me dijo, métame aire porque no puedo respirar. Pero no está en lo intrínseco de la persona querer morir. Distintos son los entornos. Los entornos sí. La familia que lo ve sufrir y que dice, vamos a terminar con esto, doctor. El familiar que vino del norte del Río Negro a verlo porque pensó que ya se terminaba y no se termina y se tiene que quedar unos días más y le entra la impaciencia. El vecino que vive al lado, que todos los días viene la ambulancia, y viene el médico, viene el enfermero. Todos un tremendo conjunto de opinólogos. Pero acá con el que hay que hablar es con el paciente. Por eso es que este estudio que hizo la doctora Guedes es muy importante, porque allí se habló con los pacientes. Siguiendo con el proyecto, la comunicación al Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo se va a comunicar al Ministerio de Salud Pública después que se realizó el acto? Si aparece algún error, alguna irregularidad, se mandará a Fiscalía. Y si hay culpabilidad, ¿quién revive al muerto? Nadie. Esto no es una ley que hace a la economía del país o a la producción. Es una ley que no tiene vuelta. Después que procediste mal, no tiene vuelta. Y es por eso que la Comisión de Salud del Instituto de Derecho Civil de la UDELAR, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la Cátedra de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad Académica de Bioética de la Facultad de Medicina de la UDELAR, la Comisión de Bioética de la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Médico del Uruguay y la Federación Médica del Interior proponen el proyecto de control previo. No se los escuchó. Por lo tanto, este es un debate que no está instalado en la sociedad, que no se consultó a la sociedad y que a los pocos que se los consultó y dijeron algo distinto a lo del proyecto, igual se siguió para adelante con el proyecto. Objeción de conciencia. Y acá entramos en los temas de los cuales hay que hablar. Esto es por plata. Esto es por plata. Y lo digo a riesgo de jugarme mi trabajo porque yo vivo de mi profesión. Cumplo algunas suplencias del diputado Blas 2x3, que me honra con estar en esta banca. Ya pasó mi época en la cual dediqué 100% mi actividad a la política. Capaz que más adelante la puedo dedicar. Pero hoy vivo de la medicina. Y yo les puedo asegurar que cuando se habla de la objeción de conciencia, que los médicos van a tener la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia, sí. Capaz que los médicos como yo, que soy empleado y me tienen que destituir, echar,
lo puede hacer. Pero el gran porcentaje de los nuevos médicos recién recibidos que trabajan porque le pasan 5 guardias, 7 guardias, 2 guardias mes a mes sin tener un trabajo fijo, quiero ver qué pasa si todos los meses dicen tengo objeción de conciencia para hacer esto. Afectando las finanzas de la institución que le paga su sueldo. Así que tú estás en contra de que yo me ahorre unos pesos y con eso te pago, bueno, el mes que viene no vas a tener más guardias. Miren que estos proyectos hay que aterrizarlos en la sociedad, porque votamos las leyes en esta hermosa casa, pero después cuando las empezamos a aplicar, tienen consecuencias que no son deseadas. Y esa es una. Yo no considero la salud como un gasto, para mí es una inversión. Bueno, la inversión que realizan las instituciones, las más caras, se refieren a estos pacientes. Los pacientes con cuidados paliativos, con medicamentos caros, con enfermería que tiene que ir cada 6 horas, con el médico que tiene que pasar todos los días visita. Claro que no va a haber nadie que tire la piedra, nadie lo va a decir. Sí, están tranquilos, los votos ya están, ya estuvieron en la pasada, faltaron en el Senado, pero en diputados estaban. Pero así como se endilga a algunos diputados que vienen acá a ser mandados de su religión, si tienen derecho a decir eso sin pruebas, yo también tengo derecho a advertir que este proyecto le significa muchos recursos a las instituciones de salud. Y ese es un tema que no podemos obviar. Es mucho más barata la inyección en un único acto que meses y meses pasando medicación y poniendo personal a cuidar a estos pacientes que tienen la vida con fecha de término, pero que a veces lleva un poco más de lo que uno piensa. Y después viene el artículo 8, que este es el centro. No cometen delito y están exentos de responsabilidad penal, civil y de cualquier otra índole el médico y los demás integrantes del equipo asistencial que prestan asistencia a quien pide ayuda para morir y actúan de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. ¿Qué es la ley de eutanasia? No de la muerte digna, de eutanasia. Es que un grupo de ciudadanos en el Uruguay tengan libertad para acabar con la vida de otros y no tengan sanción penal. Llámese médico, llámese enfermero, llámese practicante, llámese familiar. Este es el nudo de la ley. Poder matar sin tener consecuencias penales. ¿Qué es lo que va a cambiar antes y después en el Uruguay? Que hay un grupo de personas que van a estar despenalizados para acabar con la vida de otras personas. Y después, bueno, por más que se le puso ahora la aclaración de que era por eutanasia, esto sí que es indigno, Lo dije en la sesión del año 2022. A todos los efectos, la muerte por eutanasia será considerada como muerte natural. Si hay algo más antinatural que pasarle una inyección para matar a un paciente, díganme qué es. Natural es que el paciente se muera. Entonces, tengamos el coraje, el Parlamento Nacional no puede estar de rehén de empresas de seguros nacionales o internacionales poniendo una careta en un proyecto para que el certificado de defunción diga una cosa que no es. Porque en definitiva es eso, y acá hoy se dijo, en el otro periodo no se dijo. En este se dijo. Esto es por si alguna compañía de seguro dice que en realidad no fue natural, entonces no pagan los seguros. De eso estamos hablando. Entonces vuelvo a repetir, esto es por plata. Es por plata. Entonces, si es por eutanasia y si va a tener Uruguay eutanasia y va a salir la eutanasia, pongan en el certificado de defunción eutanasia. El paciente murió por eutanasia y saquen la muerte natural. Ya sé, diputado Galo, y que no me interrumpa, presidente. Yo he escuchado con mucha... Puede continuar, diputado. Les pido por favor que no dialoguen. Con mucho respeto, y permito que se me escuche porque estoy hablando con un tremendo respeto. Pero acá las cosas dicen lo que dicen. Por más que le hayan puesto que el procedimiento fue la eutanasia, a todos los efectos la muerte por eutanasia será considerada como muerte natural. No, la muerte natural es cuando el corazón deja de latir porque la vida se terminó y no porque la vida se la terminaron.
Y después, algo que tiene que ver con nuestra profesión. El Uruguay hizo gala de ser el único país del mundo que tenía un código de ética médica votada por el cuerpo médico y transformada en ley. Sí, señores, fueron consultados 11.000 médicos acerca de la ley de colegio médico. 7.000 votaron a favor y después que se votó a favor se trajo a este Parlamento. Y no se le cambió una sola coma a lo que habían votado los médicos. Rubén Correa Freitas, que no es de mi partido, es un destacado dirigente del Partido Colorado, fue senador de la República, pero es un gran constitucionalista, ha dicho claramente que la ley de colegiación, la ley ética médica, es una ley compleja, especial. ¿Por qué? Porque no es una ley como las que votamos todos los días que los parlamentarios la votamos, sino que además viene refrendada por la votación del cuerpo médico. Por lo tanto, para cambiarle una coma a esa ley, hay que volver a consultar al cuerpo médico. Y esto no es para que los médicos hagan corporativismo y cambien y manden acá. No, manden nada. Si se los consultó para hacer la ley, para cambiar esa ley, que es una ley especial, hay que hacerlo con otra ley especial. Por lo tanto, hay que volver a consultar el colegio médico. ¿Y qué es lo que no se quiere consultar? Lo que dice el artículo 46, que es el Código de Ética Médica fue aprobado por un procedimiento especial y que dice que la eutanasia está en contra de la profesión médica. Ahora, para poner que la eutanasia la pueden realizar los médicos, cambiamos una ley que fue votada por 11.000 médicos de un plumazo en este Parlamento. Hagamos las cosas bien. Pueden seguir para adelante, la mayoría mandan, pero que no está bien, no está bien. Y no está bien poner el ejemplo de que si hacemos esto los médicos pueden hacer lo que quieran. No, no tiene nada que ver y el que lo dijo sabe que no es así. Estamos hablando de un tema sensible. A través de la historia, desde la época de Hipócrates y el juicio y el juramento hipocrático, se habla de la defensa de la vida y de estar en contra de la eutanasia. Y lo votaron 7.000 médicos. Consultémoslo de nuevo, seguramente, probablemente cambien de opinión. Pero nosotros no podemos pasar por arriba de eso. Entonces, presidente, yo no me formé para acabar con la vida de nadie. Me formé para aliviar la vida de la gente. Si quieren que hayan personas que acaben con la vida, formen otra facultad. Pónganle si quieren de verdugos o de lo que sea. Pero no está dentro de la función del médico acabar con la vida. La muerte es el fracaso. Se acabó todo. Fracasamos como médico, como institución y como sociedad. Por lo tanto, si alguien tiene que hacer esto, no puede ser el que eligió por vocación cuidar, aliviar, acompañar, sanar. Y quiero terminar porque me queda 1 minuto 10 con algo que me alcanzó el diputado Goñi y que fue dicho por el decano Eduardo Tuyá, decano que me dio el título en el Teatro Solís hace 29 años y que no tenía ideas compatibles con las mías, ¿eh? Era un hombre netamente de izquierda que defendía sus ideas y que yo lo respetaba. Miren lo que dijo y con esto quiero terminar. Al máximo de la arbitrariedad y de la injusticia se llega cuando algunos legisladores o médicos se arrogan el poder de decidir sobre quién debe vivir o quién morir. Las causas de esta tendencia en la conjura contra la vida pueden encontrarse en las crisis de la cultura moderna, marcada por un concepto de libertad que exalta de modo absoluto al individuo y no lo dispone a la solidaridad, a la plena acogida y al servicio al otro. Una libertad que se reduce a ser el derecho del más fuerte, libertad que en vez de sustentarse en la verdad de la inviolable dignidad de la persona humana, admite un relativismo en que el individuo asume como única e indiscutible referencia para sus propias decisiones, no ya la verdad sobre el bien y el mal, sino solo su opinión subjetiva, inmudable e incluso su interés egoísta y su capricho. Termino. Así desaparece toda referencia a valores comunes y una verdad absoluta para todos. La vida social se adentra en las arenas movedizas del relativismo.
entonces todo es pactable, todo es negociable, incluso el primero de los derechos fundamentales, el derecho a la vida. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Continuando la lista, tiene la palabra la diputada Ana Olivera. Gracias, señor presidente. Veo que el micrófono me permite intervenir más allá de la fonía y obviamente no voy a utilizar todo el tiempo porque no creo llegar, pero no quería dejar de intervenir en esta sesión como lo hice en la sesión del 2022. En primer lugar, porque la sesión del 2022 vino precedida de muchos debates. No fue una discusión encapsulada. Se recorrió el país debatiendo sobre este tema. A mí, que no soy nada vinculada con el ejercicio de la medicina, me tocó ir a debatir a enfermería, a propuesta, junto con personas que estaban en contra del proyecto de eutanasia. Hubo debates en los medios de comunicación. Esto no es un tema que no esté en el seno de una buena parte de la sociedad. Por lo tanto, quiero reiterar algunos conceptos de ese debate del 2022. Agregar, además, que nosotros recibimos mucho asesoramiento y la Comisión de Salud, que no integró, recibió muchísimas y muchísimas y muchísimas delegaciones. Pero más allá de esto, yo entiendo que esta no es una discusión donde tengamos que adjetivarnos entre nosotros. En primer lugar, porque este debate no tiene color político partidario. Y tampoco lo tiene desde el punto de vista religioso, y después lo voy a desarrollar, como lo hice en aquel momento. Lo que sí quiero señalar que rechazo los adjetivos, sustantivos casi, de cínicos, los de hablar de eufemismos, los de hablar de hipocresía, porque en realidad yo no adjetivo a quienes están en contra de este proyecto. En segundo lugar, estoy convencida que el título Muerte Digna de esta ley se ajusta a lo que he entendido con convicción, que es el sentido que tiene para muchísimos de nosotros que avalamos, respaldamos y vamos a votar esta ley, y muchos que no están aquí para votarla, pero que respaldan el sentido último de la misma. En realidad todos nos hemos aproximado a este tema desde lugares distintos, y eso ha quedado demostrado en la discusión también. Porque acá, más allá de los argumentos técnicos, de los valores jurídicos, de todo lo que está puesto sobre la mesa y que tiene que ser puesto obviamente en consideración para cualquier ley, también está la aproximación personal en un caso como este que hacemos los y las legisladoras. Y digo esto porque decía en aquel momento, y después se agudizó, que la mayoría de nosotros hemos estado enfrentados a situaciones límites, porque acá estamos hablando de situaciones límites. La mayoría de nosotros hemos sentido impotencia frente a la situación de ya no haber más, estar en el límite del cuidado paliativo. Cuando ya no hay más y sin embargo la sedación, 15 días de sedación, no significa calidad de vida para esa persona, ni lo que esa persona desea. Entonces, en realidad, la primera vez que me vi enfrentada a este tema, recién acababa de aprobarse el tema de la ley, tiene un nombre largo, la 18.473,
regulación de voluntad anticipada en tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen la vida en casos terminales. Pero esto que habilita al paciente a decidir sobre sí mismo, en muchos casos no es suficiente. Porque aquí no estamos hablando de un tema médico, que obviamente importa, sino que estamos poniendo en el centro la voluntad del paciente. Y después de esto, esta ley demoró igual en reglamentarse, ¿no? Del 2009 se reglamentó en el 2013. Sin embargo, y este es un tema sobre el que la sociedad va a tener que trabajar, cuando en el 2022 se hicieron las encuestas por parte del sindicato médico en relación al tema de la eutanasia, también se hicieron sobre esta ley. Y resulta que el 34% de los médicos no la conocía, declara en la encuesta. Por lo tanto, vaya si hay que informar, hay que capacitar, va a requerir de mucho, no es hacer así y esto se resolvió. Sin embargo, ya en aquel momento, consultada la población, decía que mayoritariamente acompañaba el proyecto o acompañaba el concepto, mejor dicho, de eutanasia. Se ha relativizado el tema de las encuestas en relación a, en aquel momento teníamos una sola, después de eso aparecieron públicamente muchas otras. Y en el caso de Cifra dice, que es una de las que se planteó hoy por parte del diputado Galo, por lo tanto yo no voy a abundar en ella, es de mayo de este año, pero dice en sus comentarios, no es una opinión del momento, dice Cifra. Desde el 2020 se registra una cómoda mayoría a favor de la eutanasia. Y hay otras encuestadoras que hablan de un 74% a favor. Pero más allá de esto está el sentido último que tiene. Vuelvo a decir, aquí está el paciente en el centro y está la persona que va a ejercer un derecho. Y en esto me quiero detener. Acá no se está obligando a nadie. No hay ninguna obligación. Es decir, aquí está el paciente que solicita. No hay ninguna otra cosa. Y creo que en el artículo 4, en el procedimiento, se requiere obviamente una iniciativa que es del paciente. No hay otra cosa. Quien quiera recibir asistencia para morir deberá solicitarla personalmente a un médico, por escrito que firmará en su presencia. Si no supiere o no pudiere firmar, lo hará a su ruego otra persona mayor de edad en presencia del solicitante y del médico. Entonces, acá no es que, es decir, hay una iniciativa personal, pero aparte, esta iniciativa personal que pasa por un procedimiento garantista, después de esto, puede ser revocada en cualquier momento. Entonces, este es un elemento sustantivo, vinculado con lo que efectivamente acá se dijo, los familiares muchas veces pesan. Los familiares, obviamente, que queremos ver que nuestros seres más queridos estén bien, que nuestros seres más queridos no sufran, sin lugar a duda, pero no son los familiares los que toman la decisión. La decisión la va a tomar siempre el paciente. En segundo lugar, yo decía que este tampoco es un tema de carácter religioso. Y yo traía a colación en el año 22, los dichos, y existe un libro además y múltiples entrevistas, al sacerdote y teólogo belga Gabriel Ringlé. Y Gabriel Ringlé, que
aparte de ser sacerdote y teólogo, fue el vicerrector de la Universidad Católica de Lovaina, dice estar convencido que se muere más dignamente, y usa la expresión muerte digna, se muere más dignamente en Bélgica desde que la eutanasia fue legalizada en 2002. Y a esto agrega el rol que él ha tenido en muchísimos centros hospitalarios de acompañar el fin de la vida de muchísima gente. Entonces, como les digo, aquí esto es un tema que atraviesa a personas de distintos partidos, a personas de distintas ideologías, a personas de distintas creencias, para desestimular que aquí hay un corte desde lo religioso. Y vaya, si Gabriel Ringlé ha debatido. Es cierto, estamos hablando de uno de los países en donde, por lo tanto, puede demostrarse, ¿verdad? Es decir, o hay una opinión de alguien que es un sacerdote, que esto ha sido beneficioso. E insisto, utiliza la expresión muerte digna, por lo que yo decía al principio, no es un eufemismo. Es como la persona quiere verse en el momento de morir. A esto hace referencia la expresión muerte digna. La primera vez que la escuché fue en el año 2014, cuando conocí a Jean-Luc Romero, presidente en ese momento de la asociación francesa que tiene un nombre que es Asociación por el Derecho a Morir Dignamente. Y en realidad, a partir de ahí empecé a recibir los materiales de esta asociación que tiene proyectos de ley en este sentido y que existe desde el año 1980 con este rótulo de morir dignamente. Entonces no es una moda, no es una manera de encubrir un homicidio, como se ha dicho, de matar por matar. Es el tema, vuelvo a insistir, en poner en el centro a la persona que toma la decisión sobre sí mismo. Y hay un concepto bien interesante que dice en sus propósitos la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente. Dice, la dignidad es un concepto personal y cada uno es el único juez. Repito, la dignidad es un concepto personal y cada uno es el único juez. Agrega la asociación en sus propósitos de 1980. Por supuesto que esta solicitud tiene que ser libre, consciente, reiterada, irrevocable en todo momento. Estos principios que aquí se expresan por una organización, hay muchísimas a lo largo del mundo, o que han logrado que se vote la ley, o que siguen peleando porque exista una ley que habilite a este derecho, ¿verdad? Han empleado. Creo que este proyecto de ley reúne estos requisitos que aquí están planteados. Y por último, señor presidente, para señalar algo que me es precioso, quiero señalar el punto F del artículo 4. El punto F del artículo 4 creo que es sustantivo para el paciente y para las familias y los allegados del paciente. El punto F dice F final. Expresada la última voluntad del paciente, el médico actuante procederá a cumplirla cuando y donde el paciente lo decida. Para mí, este ha sido un elemento fundamental colocado en la ley porque tiene que ver no con los 15 días de estar fuera de ambiente hasta que llega la muerte, sino con la persona consciente, despidiéndose de sus familias y de sus allegados.
Y creo que eso es, por lo menos personalmente, con la que me he visto enfrentado a lo largo de estos años. La posibilidad de una despedida donde la persona lo hace de forma totalmente lúcida y con quienes quiere. Termino, señor presidente, entonces, diciendo que nosotros no estamos promoviendo el suicidio. No somos adoradores de la muerte, señor presidente. Todo lo contrario. Amamos profundamente la vida y por eso compartimos la ley de eutanasia. Esta puede ser, como le gusta decir a Jean-Luc Romero, una muerte no solo consciente, una muerte acompañada. Gracias. Gracias, diputada. Dese cuenta del informe relativo a la integración del cuerpo. La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones. Licencia por motivos personales de la señora representante Cecilia Badín por el día 13 de agosto del 2025, convocándose a la suplente siguiente, señora Ana Clara Salaberry. Del señor representante Conrado Rodríguez por el día 12 de agosto del 2025, convocándose al suplente siguiente, señor Luis Marcelo Pérez. En discusión, si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Se está votando. 62 en 65. 62 en 65 afirmativo. En consecuencia, quedan convocados los correspondientes suplentes que se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. Continuando la lista, tiene la palabra el diputado Juan Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Quisiera, antes de ingresar al tema, al igual que lo hicimos hace prácticamente 3 años, hacer una referencia previa. Este es un tema netamente de conciencia. Y cada vez que un tema de conciencia se discute en el Parlamento, en el Partido Nacional la libertad de opción no se reclama, no se autoriza ni se solicita. Es un hecho de por sí. Y así será que diputadas, diputados durante esta sesión opinarán de una manera y de otra. Porque en definitiva la opinión que cada uno y la convicción que cada uno pueda llegar a tener respecto al proyecto que estamos tratando, emerge de lo más profundo de su ser, en función de esas convicciones, concepciones filosóficas, religiosas, jurídicas, sociológicas. En definitiva, es el caso típico donde seguramente sean cortes transversales de los partidos políticos. Ahora bien, cuando en lo personal elaboramos nuestra intervención allá por el 2022 y refrescábamos ahora de cara a esta sesión, en lo personal nada ha cambiado, porque incluso repasando ambos proyectos cambia el nombre, pero el nombre no hace la cosa, como decimos en el derecho. De los 13 artículos hay 10 que son exactamente iguales, uno nuevo, que es la comisión de revisión, y después 2 que tienen algunos cambios. Tampoco nada relevantes a mi juicio, por lo menos no centrales. Por lo tanto, estamos tratando el mismo proyecto del 2022, es decir, el de la eutanasia, por más que se le quiera poner el nombre de muerte digna. Y en ese sentido, para elaborar nuestra intervención, fue de mucha importancia el libro Eutanasia y Dignidad, perspectiva jurídica, filosófica, sociológica e histórica de un debate, del doctor Diego Velasco Suárez. Y en ese sentido lo advertimos porque varios pasajes de nuestra intervención van a ser extractos del dicho libro. La eutanasia y el suicidio asistido no son una cuestión individual, sino social. Con su legalización se modificaría un bien jurídico fundamental, tutelado por los delitos de homicidio y ayuda al suicidio. Un equívoco que enturbia el debate sobre eutanasia es enfocarlo como si fuera una cuestión individual, en la que solo está en juego la moral de un individuo y en la que la sociedad no tendría por qué imponer determinadas valoraciones éticas. El hecho que se está modificando una ley penal ya pone de manifiesto que estamos en el ámbito de lo que corresponde a la sociedad. En efecto, toda ley penal está vinculada con una cuestión social, no individual. Cómo afectan al conjunto de la sociedad determinadas acciones que por ello se considera que agravian a un bien social, el bien jurídicamente tutelado con ese delito. Pero además, la cuestión planteada no refiere tampoco a una acción
que realiza un individuo sobre sí mismo, como sería el caso del suicidio. El proyecto de ley propuesto no cambia el delito de suicidio o intento de suicidio, pues este no está previsto en el derecho penal vigente. Lo que está en juego es la acción de un tercero, un médico, que da muerte a otro o lo ayuda a suicidarse. Concretamente, en este caso se considera que el médico tendría una causa de justificación porque no violaría el deber que actualmente tiene ante la sociedad de respetar los bienes jurídicos que son derecho de la sociedad, aquellos que ella considera más importantes y que por eso los protege mediante la ley penal. El derecho a la vida, que tiene el mismo valor, dignidad, por el solo hecho de ser humana y que por ello genera el deber de no matarla. Y si el médico no tiene un deber respecto a ese derecho de la sociedad, de que nadie dé muerte a nadie, ni ayude a nadie a darse muerte, es porque la sociedad, con esta nueva ley penal, estaría modificando los bienes jurídicos que tutelaba con esos delitos. Lo que sí se discute es si para la sociedad en su conjunto la vida humana es un bien jurídico a tutelar mediante la ley penal de un modo igual para todo ser humano, independientemente de su grado de autonomía, de salud o de sufrimiento, y de un modo absoluto, es decir, sin que dependa de ninguna voluntad, tampoco la de la propia víctima. Este es el bien jurídico tutelado actualmente, la vida humana como derecho inherente a la condición humana, la dignidad inherente de esa vida y, por tanto, el igual derecho a la vida y a su protección legal para todo ser humano y el carácter absoluto e irrenunciable de ese derecho. En el derecho penal vigente, señor presidente, es claro el carácter indisponible e irrenunciable del bien jurídico vida. En este sentido, el doctor Miguel Langón, al analizar el delito previsto en el artículo 315 del Código Penal, determinación o ayuda al suicidio, afirma: es una de las normas del Código que expresa muy claramente la idea que algunos bienes jurídicos personales no son disponibles. El proyecto de ley modificaría ese bien jurídico tutelado, la vida, y su carácter digno no sería un derecho inherente a la condición humana, sino que dependería de la condición de salud o sufrimiento, de que sea o no sea un ser humano pasible de practicársele la eutanasia. Pues si lo es, su derecho a la vida será renunciable. No será considerado un bien jurídico tutelable por la ley penal como bien social, como valor objetivo, inherente. La propuesta de legalización de la eutanasia en nuestro país no solo pretende contemplar situaciones particulares excepcionales y no penalizar al médico que actúa por compasión ante las súplicas reiteradas de la víctima, manteniendo la prohibición y el carácter delictivo de la acción de dar muerte a cualquier persona, y con ello conservando el bien jurídico tutelado. Esto ya está previsto en la ley vigente, el artículo 37 del Código Penal, homicidio piadoso. Lo que se busca con este proyecto, presidente, es cambiar ese bien jurídico, que la sociedad diga que en cualquier caso, y no solo en un caso excepcional examinado por el juez teniendo en cuenta sus particularidades, si alguien cae dentro del grupo de los eutanasiables, no tendrá dignidad ni derecho a la vida inherentes a su condición humana, por lo cual podrá renunciar a ellas y establecer el derecho del médico a matarla. No será relevante el motivo por el que actúe el médico, ni sus antecedentes. Solo importará que respete la libertad del paciente. Si tiene una enfermedad terminal, incurable, irreversible, o si padece de un sufrimiento insoportable, esa vida, esa persona, tendrá un valor relativo. Dependerá que el sujeto se valore. Si él no se valora, y tal juicio es confirmado por 2 médicos, dejará de ser una vida que no se debe matar. Y será un derecho renunciable. Si renuncia a seguir viviendo, perderá el derecho a vivir y el médico al que dirigió su solicitud de eutanasia o suicidio asistido perderá su deber de no matarlo y de no ayudarlo en su suicidio. Tendrá el derecho a libertad de darle muerte o de ayudarlo a darse muerte. En cambio, si una persona es sana y no tiene un sufrimiento insoportable, tendrá una vida que la ley penal
la sociedad, considerará que tiene valor de dignidad. Todos deben respetarla, nadie debe matarla. El Estado debe protegerla mediante la sanción penal y no depende de la valoración del propio sujeto ni de su renuncia, pues será irrenunciable. De esta manera, señor presidente, a través de la ley penal, la sociedad estará señalando que hay dos grupos de personas, unos con dignidad absoluta, en el sentido de que no depende de su propia valoración, e irrenunciable, y otros con valor relativo, depende de que ellos se valoren a sí mismos, y de un derecho a la vida renunciable, personas a las que se las podrá matar si lo piden. En rigor, el grupo de los eutanasiables no tendrán su vida protegida por la ley penal. Su vida será considerada sin ningún valor, pues al homicida no se lo penará por haberle quitado su vida, sino por no haber respetado su libertad. Los más vulnerables, los que más ayuda, alivio, cuidado, acompañamiento y valoración requieren, no serán valorados, ni ayudados, ni aliviados, ni cuidados por la sociedad, que dirá que carecen de valor, de dignidad. Su vida no vale la pena ser vivida. Por eso deja de ser un bien jurídico tutelable por la ley penal. La sociedad no se siente obligada a valorar y proteger esas vidas. Si la ley penal protegiera la vida de los eutanasiables, si ésta fuera un bien jurídico para la sociedad, no sería renunciable, pues los bienes jurídicos tutelados son de la sociedad, no son bienes disponibles por el individuo en particular, porque son de orden público. La eutanasia en este proyecto no crea un derecho a morir, señor presidente, sino que crea un derecho a matar. La ley proyectada no consagra ningún derecho nuevo para el eutanasiable, no crea un derecho a la eutanasia o al suicidio médicamente asistido, solo establece el derecho, causa de justificación, del médico a dar muerte o ayudar a dar muerte, sin que la sociedad pueda considerar que tal acción es un delito. No crea un derecho a morir, crea un derecho a matar. A quien la ley le otorgaría un nuevo derecho, libertad, es al médico. La libertad de dar muerte o ayudar a darse muerte al eutanasiable, que se lo solicita. Es un tipo particular de derecho a libertad, que se lo denomina privilegio, término con el que se designa el poder o la posibilidad de realizar ciertas acciones que no están permitidas a la generalidad de los sujetos jurídicos. Además del privilegio establecido con carácter general en la ley, el médico contaría también con un permiso, una autorización de otro sujeto, esencialmente revocable, para realizar una conducta. El médico tendría el privilegio y el permiso para matar. El único derecho que indirectamente pasaría a tener el eutanasiable, en virtud de este proyecto, sería el poder de celebrar un acuerdo con un médico que tendría como objeto renunciar a su derecho a la vida y otorgarle al médico el permiso para darle muerte o ayudarlo a darse muerte. En consecuencia, el deber de no matar y el correspondiente derecho a la vida no dependerían de esa dignidad intrínseca, sino de la voluntad, de la libertad. Ahora bien, presidente, ¿el Parlamento tiene potestad jurídica para hacer este cambio? El primer principio que se debe respetar por parte de todo ser humano, incluyendo el legislador, es el de la dignidad inherente a todo ser humano. Tal principio se expresa en otro, también fundamental, la existencia de derechos inherentes, entre ellos el derecho a la vida. Por ser inherentes a la condición humana, esa dignidad y ese derecho humano a la vida son iguales para todos, no son otorgados por el Estado, sino que lo obligan a él, al Parlamento y a las mayorías circunstanciales. Son absolutos, deben respetarse siempre, e irrenunciables, no dependen de la voluntad humana, sino de que sea humano. De este primer principio deriva la primera regla de la convivencia social, la prohibición absoluta de matar. No hay otro valor mayor que cada ser humano que su vida. Esto es lo que significa dignidad de la persona. De ello deriva que siempre debe ser valorada, no matada. Solo es lícito matar en la medida en que sea estrictamente necesario para proteger una vida
injustamente atacada. La Constitución de la República Oriental del Uruguay, en su artículo 72, reconoce, no crea, la existencia de derechos inherentes a la personalidad humana. Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos señala que es persona todo ser humano, y el artículo 21 del Código Civil uruguayo expresa que son personas todos los individuos de la especie humana. El legislador está obligado a reconocer que todo ser humano es persona y que tiene derechos inherentes a su condición de persona, es decir, a su condición de ser humano. Como explica Kant en la Metafísica de las Costumbres, señor presidente, que cada ser humano sea persona significa que no posee simplemente un valor relativo, o sea, un precio, sino un valor intrínseco, la dignidad. Las cosas tienen un valor relativo o precio, depende que sea valorado para otros fines. Las personas, en cambio, tienen un valor absoluto o dignidad. Generan en las personas el deber de valorarlas como fines, no como medios para otra finalidad. Las cosas valen porque son valoradas. Las personas deben ser valoradas porque valen, con un valor interno absoluto o dignidad. Diputada Miriam Britos, pide la palabra. Señor presidente, le concedo la palabra al diputado Juan Martín Rodríguez. Gracias, diputada. Puede interrumpir, diputado Rodríguez. Gracias, presidente. Gracias, diputada. La dignidad de la persona es intrínseca e inherente, lo cual significa que solo depende que se sea humano, es inseparable, es inherente, es intrínseca a la especie humana. La dignidad es independiente de cualquier otra condición que no sea el carácter o la condición de ser humano. Y por eso, mientras sea un individuo de la especie humana, la dignidad es esencial de una persona, no puede variar ni se puede perder. Es entonces irrenunciable. La falta de apreciación de la propia dignidad o la renuncia voluntaria a esa dignidad no determinan que objetivamente deje de ser humano, ni por tanto que pierda esa dignidad. Kant lo expresa diciendo que el ser humano posee una dignidad que no se puede perder, la dignitas interna. Todo ser humano es persona, toda persona es digna. De la dignidad derivan los deberes. Los demás, con sus actos libres, acciones u omisiones, deben valorarla. Si hay deberes por un lado, por el otro hay derechos. Los derechos son los que corresponde a cada uno que los demás hagan o no hagan sus deberes para poder desarrollarse como ser humano. Como dijimos al inicio de nuestra intervención, la eutanasia no es una cuestión individual, de moral privada, en la que no se afectan derechos de terceros ni de orden público, sino social. No es un asunto de libertad individual, sino de los bienes y derechos que deben asegurar la sociedad para todos sus miembros. Nunca la libertad de un individuo puede primar frente a un bien de orden público. La libertad individual, para que sea un derecho, debe ejercitarse en el marco de derecho. Debe respetar los derechos de los terceros y el orden público. Así lo consagra, gracias presidente, evidentemente la parte jurídica, yo sé que es aburrida para el Pleno de la Cámara, pero capaz que habría que ser un poco menos fanáticos y escuchar al que piensa distinto. Así lo consagra la Constitución de la República, en su artículo 10. Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados. Es decir, el límite que separa lo público, que es el ámbito del derecho, de lo privado, que es el ámbito de la libertad en el que los actos se rigen solo por la ética, son los derechos ajenos. Y los derechos propios, que por ser también derechos que corresponde a la sociedad proteger como bienes fundamentales de toda la sociedad, son irrenunciables. Si hago acciones que afectan derechos de terceros, que los perjudican o que atacan el orden público, todos los derechos irrenunciables constituyen el orden público, estoy ejerciendo mi libertad de un modo contrario al derecho. No tengo derecho ni libertad para hacer tales acciones. En cambio, todas las acciones que haga sin afectar esos dos ámbitos, derechos ajenos y orden público, serán acciones no contrarias a ningún derecho, no prohibidas por ningún derecho,
que no pueden estar prohibidas por el ordenamiento jurídico. Se debe distinguir, señor presidente, entre libertad y acciones libres. Por un lado, la libertad como capacidad esencial del ser humano y por otro, las acciones libres que una persona realiza. Valorar la libertad como capacidad esencial del ser humano, sí, siempre, pues el ser humano es digno, porque es lo más valioso y por ello debe ser valorado. Y debe ser la valoración, y ese deber de valoración incluye valorar todo aquello que constituye ese ser. Por lo tanto, incluye el deber de valorar su libertad como capacidad esencial. Pero las acciones libres deberán ser valoradas según cuál sea su contenido, pues la misma dignidad le da un sentido, un deber a la libertad. Las acciones libres deben respetar la dignidad de las personas y entonces tales acciones deben ser dignas, acordes a la dignidad de la persona, o indignas. Este es el sentido derivado del término digno. No todo lo que haga la persona es adecuado a su dignidad solo por haber sido realizado libremente. Únicamente son convenientes a la dignidad aquellos actos libres que respeten su dignidad, que traten a la persona propia y la de los demás como lo más valioso, es decir, de forma digna, querido como un fin en sí mismo. Por eso nunca puede ser digno un acto libre que tenga como finalidad que una persona deje de serlo, matar a una persona. Nunca puede ser digno dar muerte a una persona. Solo es digna la muerte que no se produce voluntariamente, sino naturalmente. Matarse no es una manifestación de la propia dignidad, sino de lo contrario, de que uno considera que no es digno. Y matar a otro es manifestación que no se conoció que ese otro sea digno, sino que se pensó que su ser, su existencia, no valían. Ambas acciones son fácticamente libres, pero contrarias al deber inherente a la libertad. El deber de valorar lo más valioso, lo digno. Son acciones libres, pero contrarias a la orientación que tiene la libertad. Son acciones contrarias al deber que surge de la dignidad, que es lo que posibilita la existencia misma de la libertad. No se puede alegar la libertad individual contra el derecho a la vida, contra la dignidad inherente a toda persona y el correspondiente deber de todos de no matar. Estos son principios y reglas fundamentales de la sociedad, que si no se respetan, pierde sentido y posibilita toda convivencia social y en particular la de un Estado de Derecho. Invocar la libertad para justificar la eutanasia o el suicidio asistido implica, desde el lado del sujeto activo del delito, es decir, el médico, o bien desconocer que la libertad no puede violentar el derecho de un tercero, la vida de la víctima, o bien desconocer que la víctima tiene el derecho a vivir. Y si se invoca la libertad del eutanasiable, implicaría admitir que su derecho a la vida es renunciable y que por eso el médico que le diese muerte o le ayudase a darse muerte no estaría violando su derecho a la vida, pues ya no tendría tal derecho ni la dignidad de persona en la que se fundamenta. Ya no sería persona, sujeto de derechos, sino cosa que al no ser valorada no tendría ningún valor, pudiendo ser desechada, eliminada, pudiéndosele darle muerte. El derecho a la vida es inherente. Como todo derecho humano, el derecho a la vida es inherente a la personalidad humana. Lo tienen todos los seres humanos por el hecho de ser humanos. Por ser inherente solo depende que el sujeto vivo sea ser humano. No depende del grado de libertad, de autonomía, de salud o de dolor. El derecho a la vida es igual para todos los seres humanos. Si solo depende de la condición de ser humano, todos los seres humanos tienen el mismo derecho a vivir hasta su muerte natural. No hay ninguno que no tenga el derecho a vivir a quien esté permitido ser matado. Y todos tienen el mismo derecho a ser protegidos en el goce de este derecho. El derecho a la vida es absoluto. Por ser inherente a la condición humana, a su dignidad, el derecho a la vida no es relativo, no depende de la valoración humana, tampoco de la del propio sujeto. En este sentido es absoluto como lo es todo derecho humano en su núcleo esencial. También se dice que es absoluto porque ante ninguna situación concreta se puede suspender la aplicación de este principio invocando otro.
Solo puede ponderarse el derecho a la vida de uno con el derecho a la vida de otro, suspendiéndose el deber de cumplir con el derecho del otro cuando éste es un injusto agresor y es necesario matarlo para defender la vida propia o ajena. En nuestro país, señor presidente, la Suprema Corte de Justicia, no juristas, no opinólogos, la Suprema Corte de Justicia ha afirmado de forma constante el carácter absoluto del derecho a la vida. En este sentido, la sentencia 525 de la Suprema Corte de Justicia de fecha 20 de diciembre del año 2000 expresa: corresponde señalar que la Carta reconoce la existencia de variados derechos fundamentales, pero ninguno de ellos, con excepción del derecho a la vida, tiene constitucionalmente el carácter de absoluto, pudiendo en consecuencia ser limitados por el legislador. En el mismo sentido, a modo de ejemplo, se expresa la Suprema Corte de Justicia en las sentencias 110 de 1995, 801 de 1995, 235 de 1997, 162 de 2002, 133 de 2004, 122 de 2007, 127 de 2010 y 185 de 2013, entre otras. El derecho a la vida es irrenunciable. Por tratarse de un derecho humano inherente, los derechos a la vida y la dignidad son irrenunciables. Si la libertad no puede cambiar lo que uno es, ser humano, y el derecho a la vida depende de que se sea humano, un acto de renuncia voluntaria a la propia vida no puede determinar que se deje de tener derecho a la vida y que los demás dejen de tener el correspondiente deber de no matarla. Renunciar a la vida y hacer algo para ponerle fin o para que otro le dé muerte, viola el primer deber que tenemos, el deber de vivir hasta nuestra muerte natural. Es el primer deber porque si no estuviésemos ligados por el deber de vivir, no estaríamos ligados por ningún otro deber. Es la condición y el supuesto para cumplir cualquier otro deber. Ahora, presidente, ¿es admisible otra concepción de la dignidad y del derecho a la vida? Bueno, sí, hay otra concepción de la dignidad humana, que considera que algunas situaciones hacen que la persona, su ser, su existencia, su vida, no sean dignas, por falta de autonomía, de libertad, por impedimentos físicos, por enfermedades incurables, porque le queda poco tiempo de vida, porque tiene mucho sufrimiento, porque es una carga para la familia, etc. Y se considera que en estos casos no es digno para seguir viviendo. Y lo digno es morir dándose muerte o recibiendo ayuda para darse muerte, o mediante la acción de un médico que le dé muerte. Pero, ¿es admisible esta concepción de la dignidad? ¿Es compatible con nuestras normas constitucionales y los derechos humanos que hemos reseñado? La respuesta es no. Dado que la concepción de la dignidad inherente y la consiguiente de los derechos humanos inherentes que acabamos de explicar es vinculante. Nos obliga a todos, también al Estado, también al legislador. Y la razón de esto surge de la historia, de los textos y de la lógica. De la lógica porque el concepto de la dignidad vinculado a la autonomía no puede tener carácter normativo, vinculante, no puede justificar una obligación, no puede ser fundamento de derechos y deberes comunes a todos los seres humanos. De los textos, porque surge claramente de los textos constitucionales, internacionales, de derechos humanos que acabamos de ver, que estos no son compatibles con un concepto de dignidad entendida como autonomía, y sí lo son con el concepto de dignidad inherente, objetiva. Y por último, de la historia, porque históricamente el concepto de dignidad inherente fue la causa que naciera el término derechos humanos. Fue expresamente señalado como fundamento de estos y en cambio la idea de una dignidad variable, de vidas humanas sin valor, sin dignidad, de que la enfermedad incurable, el sufrimiento, la falta de autonomía podían justificar que por razones de piedad y humanidad se considera un permiso legal para poner fin a esas vidas logrando una muerte digna. Estas fueron precisamente las concepciones del hombre, de la sociedad y del derecho que tuvieron su vigencia histórica antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se expresaron como justificación del primer proyecto de ley, del primer plan de eutanasia, de ese que llevó adelante el nazismo, de ese que publicaba en la década del 30, esta persona que padece una enfermedad hereditaria le cuesta a la comunidad nacional
60.000 marcos alemanes de por vida. Camarada, ese dinero es suyo también. O esta otra publicación que hacía la Alemania nazi: este enfermo mental cuesta anualmente 2.000 marcos al Estado. Esa es la concepción economicista de la dignidad humana. Por eso, como expresaron Kleber y Brandt, la condena a los médicos nazis fue universal y trajo una reflexión sobre la cuestión de asegurar que sus acciones no se repitan nunca. Como un paso, los médicos de todo el mundo reafirmaron el principio ético fundamental de su profesión, que los médicos no deben matar a sus pacientes. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Esa frase, escrita en polaco, en inglés, está a las afueras de los campos de concentración nazi de Auschwitz. Por eso, señor presidente, y terminando nuestra intervención, quisiéramos decir que a una persona que está con dolores insoportables o angustiada por una enfermedad terminal, hay que ayudarla, hay que cuidarla, hay que protegerla, no eliminarla. Muchas gracias. Gracias, diputado.